Cordial saludo a todos. Con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El segundo aspecto que destaca el Catecismo. Primero ha dicho la fascinación de una libertad ilusoria. El segundo, el abandono de la casa paterna. El caso es que si os fijáis en la parábola, ahí se describe ese abandono como padre. La petición del hijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Otras traducciones dicen, ¿no? Dame la parte de la herencia. Unos dicen parte de la hacienda que me corresponde. Otras traducciones dicen herencia. Bien, hacienda o herencia más o menos son dos términos que vienen a decir, si os fijáis, el hijo pródigo está pidiendo. Porque claro, ¿cuándo se reparte la herencia y cuándo se reparte la hacienda? Hombre, se reparte una vez que ya el padre ha muerto, ¿no? Cuando el padre ha muerto, entonces se reparte la herencia, la hacienda. Por lo tanto, el hijo pródigo cuando pide, dame la parte de la herencia, en el fondo es que está actuando como si su padre hubiese muerto. Aunque sea duro decirlo, como si su padre hubiese muerto. El pecado consiste en actuar en la vida como si Dios no existiese, actuar como si Dios hubiese muerto para mí o yo hubiese muerto para Dios, actuar al margen de Él, no teniendo en consideración, no allí la presencia del Padre. Como cuando unos hijos están en torno al lecho convaleciente de su padre y se están allí repartiendo las cosas, pues en presencia de su padre, y lo único que les importa es saber cómo le cojo mis cosas, y no me importa mi padre, me importan las cosas de mi padre. Como buitres, ¿no? Que a veces ocurre eso. Como buitres en torno al lecho de un padre convaleciente. Algo así le dice el padre: Padre, dame la parte de mi herencia. Y el padre podía haberle dicho: Oye tú, ¿acaso yo estoy muerto o qué? Aparte, ¿por qué dices mi parte? Pero tú has trabajado algo, que esto es mío, ¿no? O tú ya te quieres con derecho a todo. El padre podía perfectamente haberle reprochado, negado eso que pedía, pero se lo dio. Fíjate tú bien, se lo dio. Que así actúa también Dios en nuestra vida, ¿eh? Es decir, nosotros, incluso para pecar es necesario que nos estemos sirviendo, porque pecar es ir en contra de Dios, ¿no? Pues fíjate, hasta para pecar te estás sirviendo de las cosas que Dios mismo te ha dado. Tú no puedes pecar sin servirte de los dones que Dios te ha dado. Y te sirves de los dones de Dios para ir contra Dios. Pero esa es la paciencia de Dios, que le pides la parte de la herencia, que no es tuya, por cierto, que es de Él, ¿no? Y Dios te la da. Y Dios te la da, es decir, y eso pasa también en el seno de nuestra familia, ¿no? ¿Acaso no pasa en el seno de nuestra familia cuando un hijo va por el mal camino? Bueno, tú va por el mal camino, pero tú no le niegas lo que pide. Es decir, bueno, pues todo dentro de un orden, ¿no? Pero ¿acaso le dejas sin comer? ¿Acaso le dejas sin vestir? ¿Acaso le dejas? Tú le estás dando los bienes, aunque luego él los utilice mal. ¿No? Pero así es el corazón del Padre. El corazón del Padre no quiere hijos esclavos, quiere hijos libres. Él no quiere retenernos junto a Él, sino es por el amor. Dios Padre no ha querido que el hombre tenga otro tipo de vinculación con Él, que es el amor libre, el amor consciente y agradecido. Entonces el padre, con mucho dolor, está viendo cómo su hijo le está pidiendo la parte de la herencia, y podía decirle: pero tú qué te has creído, pero tú no sé qué. Pero no le dice eso, no le dice, porque el padre solamente quiere retener a su hijo por el vínculo del amor consciente y el amor agradecido. Y le da la parte de la herencia esa que el hijo le pide, se la da, siendo consciente de que eso supone tratarle a él como si hubiese muerto, pero se lo da. Se lo da porque en el fondo Dios
nos ama tanto que confía y tiene esperanza en el retorno. El Padre tiene esperanza en el retorno. Si no, no se lo daría, ¿no? El Padre ama en libertad y le da ese dinero que sabe que va a utilizar mal, ¿no? Pero sabe porque es que él entiende que este hijo en este momento utiliza mal su libertad, el libertinaje, etcétera, pero el Padre tiene una esperanza última, ¿no? Una esperanza de que al final haya un camino de retorno, un camino de retorno. Eso también a los padres os pasa continuamente, ¿no? Os pasa que uno ve que un hijo pues igual toma un camino que no es el correcto y dice, bueno, pues ahora quizás me toca callar, me toca pero yo tengo esperanza de que al final los bienes que yo le he dado sean utilizados de otra forma y al final haya un retorno. Es pues un momento en el de abandono de la casa paterna. Es también importante un detalle, fijaros, el detalle de que no se trata de abandonar físicamente la casa del padre. En el fondo, el hijo mayor de la parábola, no lo olvidemos, estaba en casa del padre. Pasa que estaba en casa del padre y no sé si estaba en el corazón del padre, que esa es otra. No es lo mismo estar en casa del padre que estar en el corazón del padre. El hijo pródigo, lo primero que había hecho había sido abandonar el corazón del padre, ya no estaba en el corazón del padre. Y ahora finalmente da un pasito más, ya abandona la casa del padre. Lo primero, por lo tanto, para abandonar la casa es que uno ha abandonado el corazón. Si yo no he hecho mi gozo, las cosas de mi padre, si las cosas de Dios no son mi gozo, si yo no me alegro con el gozo de Dios, ¿no? Con la gloria de Dios, si la gloria de Dios no es mi gozo, pues estoy casi de cuerpo presente dentro de la iglesia, dentro de la casa del Padre. Llegará un día en que la abandone, claro, porque es que el problema está que antes he abandonado el corazón de Dios. He dejado de vivir en su corazón, de que su gloria sea mi gozo. Porque es que de hecho el hermano mayor de la parábola estaba ya a medio camino, ya no estaba en el corazón de su padre, vivía allí, pero no, la gloria de su padre no era su gozo. Únicamente suspiraba, porque a mí nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos, ¿no? Tú verás dónde estaba este. Y llegará un día en que el hijo mayor de la parábola también se salga de la casa del padre, claro. Se saldrá también, porque de hecho no vive en el corazón del padre. Luego, abandonar la casa del padre es un proceso complejo en el que el primer pasito, o el primer paso, el fundamental, no es la ruptura así gráfica, ¿no? De decir aquí me voy porque he escenificado pues el utilizar el dinero mal yendo a correrse una juerga, ¿no? Como se dice. No, antes que eso ha ocurrido otra cosa más grave, ¿no? Que está en el cimiento de eso. Antes que eso ha ocurrido que el corazón del hijo no latía al unísono con el corazón del padre. Las alegrías del padre no eran el hijo no hacía suyas las alegrías del padre. El hijo no hacía suyos las tristezas del padre. El hijo estaba en casa, pero no estaba en el corazón de su padre, estaba a otra cosa. Miraba de reojillo por la ventana y miraba con envidia lo que ocurría en la calle. Le aburría, fijaros bien, le aburría la vida de la casa paterna. No era capaz de gozar de Dios, de disfrutar de Él. Este es un misterio, porque claro, resulta que en la tentación, o sea, que uno de los problemas que tenemos, nosotros tenemos una especie de un problema de paladar. Un problema de paladar. ¿A qué me refiero con el problema de paladar? Pues que resulta que puede ocurrir que por nuestra condición carnal las cosas santas y buenas nos resulten insípidas. Y las cosas que son vanidad, etcétera, nos resultan sabrosas. Las cosas carnales nos resultan sabrosas y las cosas espirituales nos resultan insípidas. Y esto es lo que le pasaba al hijo de la parábola. Estaba en casa de su padre y él decía, es que aquí me aburro, aquí todo el día con mi padre y tal,
pues me aburro porque... Y sin embargo miraba de reojillo a aquella gente que, lejos de la casa paterna, estaban allí, pues borrachos allí, se habían corrido una juerga tremenda, y les miraba con envidia, fíjate tú, con envidia a esos que estaban tirados en la calle. Les miraba con envidia, pensando, eso sí se lo están pasando bien. Eso no sé qué, eso sí que tienen sensaciones fuertes, ¿no? Como se dice hoy en día lo de sensaciones fuertes. Sin embargo, o sea, es decir, el primer problema del hijo pródigo y de todo cristiano en el proceso de tentación es un problema de sensibilidad, de paladar, de gusto espiritual, que resulta que las cosas de Dios nos resultan insípidas, es que me aburren, de tal, ¿no? Y las cosas y las cosas carnales, mundanales, nos resultan sabrosas. Ese es un problemón que tenemos, claro, ese es un problemón. Problemón fruto del pecado original y fruto como consecuencia también de nuestros pecados personales. Entonces eso hace que el hijo pródigo comienza teniendo una distorsión de la realidad, ¿no? Él comienza, aunque todavía no ha sido, antes de haberse decidido a coger el dinero y a largarse, antes que eso, evidentemente, eso no ha ocurrido así de la noche a la mañana, eso es evidente, ¿no? Antes que eso ha comenzado a haber allí un problema, y el problema es que él vivía en casa del Padre, pero no gozaba de estar en la casa del Padre. No hacía de vivir en la casa del Padre, no hacía su gozo y su alegría. Estaba de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Envidiaba a los que estaban fuera de la casa de su padre. Este es el drama, ¿eh? El drama que nos tiene que hacer, porque ojo, nos puede ocurrir a nosotros, ¿eh? Nos puede ocurrir que nosotros estemos, sí, físicamente estamos en la casa del Padre, bueno, pues porque parece que sabemos mantener las formas, a estas alturas no nos vamos a ir ya por ahí a determinados, no sé, a entregarnos a determinados pecados, ¿no? A estas alturas no es cuestión de que uno puede decir una persona, ¿no? A estas alturas yo, ¿a dónde voy a ir ya? Si yo ya, pues ¿qué voy a ir yo por ahí? ¿De prostitutas o qué? A estas alturas ya no vamos a... Sí, pero ojo, es posible que alguien esté de cuerpo presente en la iglesia, pero él no goza de las cosas de Dios. Él no hace de Dios su alegría, no goza con él. La gloria de Dios no es su alimento. Y ese es el inicio de la tentación para el hijo pródigo. Porque la tentación esa de libertinaje tuvo fuerza en él porque primeramente resulta que él había comenzado un proceso de alejamiento del corazón de su padre. Entonces, es que eso es importantísimo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que hacer la reflexión siguiente, es decir, las cosas de Dios son mi gozo, es Dios mi gozo y mi alegría, eso que rezamos en los salmos, ¿no? Señor, mi alcázar, mi gozo, mi salvación. Bueno, esas son frases hechas, o es verdad que Dios es mi gozo y mi alegría. Lo digo para reflexión de cada uno de nosotros. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.